Lunes a viernes de 6:30 a 7:30 AM en Club 925. Buenos días, bienvenidos a la entrevista Club. Llegamos al miércoles 17 de noviembre de 2021. Estamos a mitad de la semana y qué gusto que inicie el día con nosotros en la reflexión de los temas más importantes de análisis y discusión en nuestro país. Esta mañana de miércoles vamos a conversar con nuestro invitado sobre la ley de agentes extranjeros. Hay que tomar en cuenta que ayer la Comisión Especial de la Asamblea Legislativa ha sesionado sobre este tema y han acordado emitir un dictamen favorable, desde luego, con todos los votos de los diputados de Nuevas Ideas y aliados de Gana. Y, por ejemplo, establecen allí multas desde $100,000 hasta $250,000 a quienes infrinjan esta normativa. En el caso de las personerías jurídicas, las multas inician desde $150,000. Se está estableciendo un 40% de impuesto a las transacciones financieras desde el extranjero para estos casos, y los bancos serían los encargados de esa retención, bancos o entidades financieras. Vamos a tratar de conversar con nuestro invitado también sobre algunas decisiones que se han tomado desde Fiscalía General de la República. El caso, por ejemplo, retomar el caso jesuitas a nivel de Corte Suprema de Justicia. Hay una petición expresa de Rodolfo Delgado, el fiscal general de la República. Relaciones con Estados Unidos, el entorno del Triángulo Norte. Hay que tomar en cuenta que recientemente, después de las elecciones del domingo antepasado en Nicaragua, la Organización de Estados Americanos emitió una resolución en la que desconoce la legitimidad de ese proceso electoral, y esta semana el presidente norteamericano Joe Biden ha emitido una declaración ejecutiva en la que prohíbe el ingreso a Estados Unidos de Daniel Ortega y su esposa junto a todos los funcionarios de gobierno. Es una decisión que también de alguna manera ha sido acompañada por algunos países de la Unión Europea y Canadá. Así que varios temas en agenda esta mañana para conversar con nuestro invitado. Queremos agradecer que está con nosotros en la entrevista Club Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Eduardo, bienvenido, buenos días, ¿qué tal? Buenos días, William, un saludo a tu audiencia, gracias por la invitación. Excelente, les recuerdo y les reitero, tenemos habilitado el 74 34 95 38 para que ustedes, como siempre, participen. Pueden enviar su nota de voz y nosotros vamos a trasladarla a Eduardo, y desde luego para que podamos tener una respuesta de él sobre los temas que ustedes sugieran o las preguntas que establezcan. Pues bien, Eduardo, veamos entonces. Hay dictamen favorable en la Asamblea Legislativa sobre esta normativa y obviamente se esperaría porque en la siguiente sesión plenaria que ocurra próximas horas o días, esto sea ya prácticamente una ley, ¿no? Luego el procedimiento de formación de ley que pasaría a manos del presidente de la República, pero obviamente si hay una discusión, hay un dictamen favorable en la que acompaña Nuevas Ideas y Gana, pues esto sería prácticamente ya una ley en vigencia. ¿Cómo interpretar esto, Eduardo? ¿De qué manera ustedes lo están digiriendo, lo están interpretando frente a los acontecimientos adicionales en el país? Bueno, esta es una acción más que ejecuta el régimen liderado por Bukele en la ruta de convertir a El Salvador en una nueva Nicaragua, en una nueva dictadura, en un nuevo país donde solo manda y solo decide el presidente y en esa medida se afectan derechos fundamentales. O sea, esto es la ruta, porque nosotros vimos, lo que hacen estos gobiernos autoritarios populistas es ganar por la vía democrática el control de la presidencia, el control de la asamblea, luego capturan las instituciones, Sala de lo Constitucional, Fiscalía, Instituto de Acceso a la Información. Luego lo que sigue es aprobar leyes pues, de manera inconsulta, buscar la reelección, buscar la reforma constitucional. Todo esto es lo que hemos visto que se ha dado en Nicaragua, solo que en Nicaragua se ha dado de una forma más lenta durante varios años. Es que Daniel Ortega ha tenido el control y ha logrado convertir a Nicaragua en lo que es ahora. Entonces, esto que está haciendo el presidente de la República, aunque Nuevas Ideas se empecina en decir que no es así, pero en realidad eso es. O sea, es una pieza más de este rompecabezas autoritario en el que nos ha metido el presidente Bukele. Para ustedes es tal cual una copia de lo que ocurre en Nicaragua. A quienes incluso decían, lo extrapolaban todo demás, decían esto es parecido a lo que ha hecho
Vladimir Putin en Rusia, también que sería en esos mismos términos. Claro, es peor incluso que la de Nicaragua, porque en Nicaragua no ponen un impuesto de este tipo. Aquí estamos hablando de un impuesto que confisca literalmente los recursos que reciben las organizaciones. Hablan los voceros de Nuevas Ideas que no se están cancelando organizaciones, pero por favor, si va a quedar a discreción de la autoridad los requisitos de inscripción y la forma de inscripción, entonces esto da pie a que se puedan cometer abusos, arbitrariedades y no inscribir a las ONGs que ellos no quieran, por ejemplo. Y si no las inscriben, ¿cuál es el efecto? No pueden operar y no pueden recibir fondos del extranjero. Entonces, eso se convierte de hecho en una cancelación de las organizaciones. Y si ellos consideran que se ha cometido una infracción, entonces significaría también una multa, y ya estamos viendo los montos de las multas, que significaría que una organización prácticamente quiebre. Entonces, o sea, en términos prácticos sería eso, la clausura de todas las organizaciones. ¿O hay organizaciones que pueden sobrevivir, digamos, de otra manera que no sea con la cooperación internacional y de otros mecanismos, Eduardo? Ahí creo que es importante esta pregunta, William, y dejarle claro a la ciudadanía que las organizaciones, como somos sin fines de lucro, es decir, no somos una empresa que generamos ganancia, sino que simplemente las actividades que realizamos, los ingresos que se tienen es para pagar la planilla de empleados, para pagar las actividades que se hacen. O sea, no hay una ganancia para los asociados, o sea, como una empresa donde hay dividendos, donde usted al fin de año le queda una ganancia, una utilidad que usted puede o reinvertir o distribuir entre sus socios. Acá no es así. O sea, acá a las organizaciones no les queda, digamos, un ingreso para que ellos puedan invertir, sino que las organizaciones funcionamos precisamente por ser sin fines de lucro a partir de las donaciones que hace la comunidad internacional. O sea, aquí las organizaciones no somos autosostenibles, o sea, porque no es esa nuestra lógica de prestar servicios, ¿ya? Porque entonces ahí entraríamos a un tema que puede ya rondar el lucro, ¿ya? Sí. Entonces, en esa medida, pues las organizaciones dependemos de la cooperación internacional. Entonces, esta medida está golpeando esos ingresos porque le está poniendo un gravamen de 40%, que por cierto, que hasta donde yo tengo entendido, no hay ninguna tasa tributaria de ese valor. O sea, creo que el máximo es 25-30%, creo yo. Entonces, es sin duda un golpe directo y con toda la intención de frenar las organizaciones, hacerlas inoperantes y así acallar una voz que les es incómoda. Sí, hay un argumento que se esgrime desde los legisladores de Nuevas Ideas, por ejemplo, que obviamente están apoyando esto y son los que han dado iniciativa a esta normativa, es que se está se está transparentando el proceso de las organizaciones y fundaciones en nuestro país, de cómo manejan los fondos. Entonces dice, es una acción de transparencia. Eso denota tergiversación y denota ignorancia de parte de los diputados de Nuevas Ideas. Digo ignorancia porque yo estoy seguro que ellos no saben cómo funcionan las organizaciones, no tienen idea. Y miren si han convocado a alguna organización para consultar, para escuchar a las organizaciones, no lo han hecho, o sea, no les interesa, pero digo, son ignorantes en ese sentido. Y lo otro, lo que tergiversan, bien saben, o no sé si será siempre ignorancia, que las organizaciones, año con año, nosotros estamos obligados, por ejemplo, a llevar nuestros estados financieros al registro de asociaciones que tiene Gobernación. Ahí pueden ver nuestros ingresos y quiénes los dan. Ahí o sea, aparece. En este momento ya esa declaración se ha hecho siempre y digo, oficialmente pueden conocer de qué manera, entonces, cuánto han tenido de ingresos por el ministro de Gobernación dice que para transparentar los ingresos y los diputados, sí, el ministro de Gobernación solo va al registro que tienen de ONGs, de asociaciones y fundaciones, y ahí pueden contar nuestros estados de resultados y ver cuánto nos ingresó en el año, cuánto gastamos, quiénes fueron los cooperantes, ahí está. O sea, eso ya lo tienen, eso es falso.
de que estén hablando de un tema de transparencia y conocer quién dona y en qué... Ahí está. Igual nosotros en nuestro sitio web, y así todas las organizaciones, tenemos nuestros estados financieros y tenemos quiénes son los cooperantes que tenemos. Entonces, eso es falso, de que no se conoce el destino, el origen de los fondos. O sea, lo otro es que no pagamos impuestos, así señala. Pues obviamente las organizaciones, porque las donaciones están exentas de impuestos, las organizaciones como tal no pagan impuestos, pero las organizaciones son agentes de retención de renta, de AFP, de seguro social. O sea, y las organizaciones cuando hacen una adquisición de servicios o de bienes pagan IVA. O sea, eso es falso también, de que no se esté pagando impuestos. Entonces, hay una falsedad total en lo que está diciendo el gobierno y Nuevas Ideas respecto de que nosotros estamos en contra de la transparencia y eso es lo que nos molesta de esta ley. Al contrario, y yo invitaría a la ciudadanía que le interese conocer quién financia Acción Ciudadana, cuántos son los gastos, los ingresos, vaya al sitio web, ahí lo va a encontrar, ahí están nuestros estados de resultados desde que Acción Ciudadana recibe fondos. ¿Y eso lo hacen todas las organizaciones, todas las fundaciones, Eduardo? Están obligadas por ley a depositar sus estados financieros año con año en el Ministerio de Gobernación. ¿Ya? O sea, estamos obligados a llevar contabilidad formal, claro. ¿ya? Tener auditoría, ¿ya? Y estamos obligados a rendir esa cuenta al gobierno. Aparte, nuestros cooperantes nos realizan auditorías. O sea, no es que uno tenga el dinero y haga lo que quiera con el dinero, sino que estamos sujetos a auditorías del propio cooperante que, pues obviamente, se llega al punto de que $50 que falten o que no estén bien justificados, el cooperante hace reparo. O sea, no estamos hablando de que, como dice el gobierno y Nuevas Ideas, vamos a utilizar estos fondos para otro fin, que por ejemplo se me ocurre, vamos a ocupar $10,000, por poner una cifra, para organizar una marcha. O sea, es lo que yo digo, es ignorancia del gobierno y tergiversación. ¿Cómo se diseñan los proyectos que ustedes elaboran? ¿Los presentan a las organizaciones? ¿Ellos aprueban? ¿Cuál es el mecanismo que se desarrolla en este caso, Eduardo? ¿Y de qué manera entonces dicen ellos, sobre la base de que se van a hacer los desembolsos? ¿De una sola vez les pueden dar el dinero para un proyecto X? ¿Se los van desembolsando de acuerdo a evaluación parcial de desarrollo de esos proyectos? ¿Cómo es la dinámica? Bueno, aquí hay dos procesos paralelos. Uno, el de las organizaciones. Las organizaciones, en nuestro estatuto, tenemos finalidades, ¿sí? ¿Cuál es nuestra finalidad? Por ejemplo, Acción Ciudadana es realizar investigaciones, propuestas en materia social, de fortalecimiento de la democracia, de la transparencia, ¿sí? Entonces, a partir de nuestra misión y visión y objetivos institucionales, nosotros tenemos áreas de trabajo, ¿sí? ¿Qué es lo que nosotros vamos a realizar? Y en esa medida, nosotros buscamos a cooperantes que en su línea de financiamiento tenga, por ejemplo, la transparencia, porque el cooperante, este es el otro proceso que va paralelo. Los cooperantes tienen una cartera de proyectos que pueden financiar según los intereses del cooperante. Hay cooperantes que financian proyectos que tienen que ver con seguridad pública, con formación ciudadana, con emprendedurismo, con medio ambiente. O sea, hay variedad de carpetas de proyectos y todo que tienen los cooperantes. Entonces, una organización que trabaja transparencia como nosotros, elaboramos un proyecto con actividades, con objetivos, con costo por actividad, ¿ya? Y entonces nosotros se lo presentamos al cooperante. Y el cooperante es el que, al revisar el proyecto, al revisar el presupuesto, decide si apoya o no apoya, si está dentro de su ámbito de trabajo, de cooperación, si apoya o no apoya el proyecto, ¿ya? Esa es la relación que se da, ¿ya? De que hay, digamos, una doble obligación, una del cooperante de darnos los fondos para ejecutar el proyecto y dos, de nosotros cumplir con las actividades que le hemos propuesto al cooperante, ¿ya? Esa es la relación que se da. Ahí no hay una relación de mandato, no hay una relación de agencia, como ellos están diciendo que hay. Nosotros no respondemos a los intereses del cooperante.
Nosotros somos los que proponemos el proyecto, nosotros somos los que lo ejecutamos, no para cumplir la agenda del cooperante, ¿ya? Entonces, así es como se obtienen los fondos de las organizaciones. Sí. Es falso de que el cooperante nos diga, aquí hay $10,000, hagan esto. Eso no es así, eso es falso. Por eso digo, es ignorancia y tergiversación del gobierno y Nuevas Ideas. Y mucho menos que les vayan a decir a ustedes, por ejemplo, estos fondos de los $10,000, digamos, de un proyecto X, pueden ocupar $3,000 para organizar manifestaciones, concentraciones. Es que nosotros tenemos un margen de cerca de un 10% donde podemos ajustar algunas partidas presupuestarias, pero son partidas que ya están definidas. O sea, si yo tengo para salarios $15,000, yo no puedo utilizar esos $15,000 para otra cosa que no es lo que ya se aprobó previamente. O sea, el cooperante aprueba previamente qué es lo que para qué se va a dar uso a los fondos. Entonces, no puedo venir yo e inventarme una actividad y desviarlo así el fondo. Dos cosas. Ha sido bastante usual, ¿no?, que en el caso de las ADESCO, que son las comunidades organizadas en el interior de los municipios, si tienen necesidad de un proyecto de agua potable, por ejemplo, quieren financiarlo y de repente, pues sí, si ANDA no tiene las posibilidades, ellos dicen, bueno, vamos a buscar cooperación. Viene la cooperación, no sé, sueca, noruega, etcétera, etcétera, y dicen, nosotros les podemos financiar parcialmente ese proyecto. Cuesta $100,000. Esa cooperación da 50,000, el resto lo pone la alcaldía, incluso en algunas comunidades ha sido de esa forma, ¿no? La alcaldía pone una parte de esos fondos y la otra es de alguna organización internacional que es la que puede financiar esto. ¿Qué podría pasar? ¿Hay idea de qué podría pasar en estos casos en particular? Porque también serán fondos que estarán llegando o que llegaban a las comunidades a través de las ADESCO para financiar proyectos específicos de agua potable o de algo más. Bueno, según lo que dice la ley y lo que han dicho los diputados y el gobierno, ese tipo de proyectos no sufrirían afectación, aparentemente. O sea, porque tienen una finalidad social y entonces no pagarían impuestos. Pero ¿quién calificaría, por ejemplo, eso, efectivamente? Decir, esta sí, esta no. Es que eso es donde lo que hemos dicho, un margen de discrecionalidad de qué se va a entender entonces por finalidad social. Porque, por ejemplo, yo pregunto, la transparencia, exigir que los partidos sean transparentes, que es lo que hacemos nosotros, que se elija un buen fiscal, eso no tiene un beneficio social, pregunto yo. Sin duda que tiene un beneficio social, si el beneficiado va a ser la sociedad que tiene un buen fiscal, que tiene partidos transparentes, no como Nuevas Ideas, que por ejemplo no nos entrega la información financiera, no sabemos quién lo financió Nuevas Ideas. Entonces, tiene una finalidad social, que ahí es donde viene, como usted bien lo dice, ¿quién va a declarar la finalidad social de algo? O sea, ahí se da el margen de arbitrariedad, que el día de mañana pueda haber una ADESCO que no sea afín al gobierno, que ha sido crítica al gobierno, que le va a bloquear un proyecto de agua. Perfectamente, porque pueden decir, están desestabilizando políticamente y socialmente al país, están respondiendo a la agenda de un extranjero, fácilmente lo pueden decir, y se va a ver afectada esa comunidad sin agua. O sea, hay un margen de discrecionalidad en la ley amplio, ¿ya? Que eso internacionalmente ha sido señalado, que una ley no puede ser tan amplia, tan abierta cuando se significa restringir derechos, porque deja abierta cualquier margen de violación a los derechos de la ciudadanía. Entonces, en este caso, el ejemplo que usted pone, se puede dar eso. Si son comunidades ADESCOs afines al gobierno, a Nuevas Ideas, pues no va a tener ningún problema. Pero si son contrarias, si son de comunidades que no puedan ser afines al gobierno, se pueden ver en el problema de que no les aprueben ese tipo de proyectos y de obras. Sí. Bien, tenemos que hacer una pausa, pero dejo planteado un tema. Hace más o menos 2 o 3 semanas atrás, Estados Unidos anunció una reorientación de $300 millones para los 3 países del Triángulo Norte, justamente que tiene que ver con una cantidad de proyectos sociales. Pero lo interesante de esto, pues, que han dicho que son fondos que van a ser canalizados directamente a la sociedad civil, que serían fundaciones, organizaciones no gubernamentales. Un poco, entonces, ¿cómo se puede estar analizando este anteproyecto de ley a la luz de esa cooperación que puede venir de parte de Estados Unidos? Tenemos que hacer una pausa, son las 6
con 56 minutos. Regresamos con más de la entrevista Club. 7:04, continuamos en la entrevista Club. Nuestro invitado esta mañana de miércoles es Eduardo Escobar, director ejecutivo de Acción Ciudadana. Vamos a ver, tenemos por acá dos participaciones, sería el amigo 7081 y también vamos a escuchar a Mario Calero, ¿no? Así que, por favor, Juan Carlos, ahora sí. Buenos días, William, buenos días al invitado. Una consulta, ¿a qué se refiere el gobierno cuando dice que esa ley protege sobre la injerencia de otros países en El Salvador? Bueno, excelente. Ahora Mario Calero. Muy buenos días. Hay algunas ONGs que han venido asignando de cada proyecto del cooperante una pequeña parte para actividades extras a la ONG. Y esto es muy sabido por todos, incluso es sabido por quienes acaban de crear esta ley, que ahora ya no va a permitir que esos fondos lleguen de esa manera, si no sean auditados. Si ellos la crearon es porque ellos también lo hacían antes. Entonces decir de que las ONGs no han incidido, no han donado dinero o no han querido pretender incidir en la política salvadoreña es mentira porque a cada proyecto le han quitado una pequeña parte para asignarlo a otras cuestiones que no son el trabajo de la ONG. Bueno, ahí están dos consideraciones, Eduardo. Entonces, una tiene que ver de lo que decía el primer amigo, del concepto de injerencia, porque el gobierno utiliza ese término, y lo otro de Mario Calero, obviamente, es de la posibilidad de que se utilice algún pequeño recurso de esos fondos para otros fines. Bueno, para contestar la primera, habría que remontarse al origen de la ley, que fue en Estados Unidos. Y en este caso, recordemos que fue en 1938-39, por ahí. Estaba en plena Segunda Guerra Mundial y ahí podían haber injerencia, ahí sí, de un agente extranjero, que sería un gobierno extranjero, en las políticas militares que podía tomar Estados Unidos en la guerra sí. Mundial, ¿verdad? Entonces, ese era el sentido de la ley originalmente, el que se pueda evitar que un gobierno extranjero gestione sus intereses ante las autoridades de un país para efectos de salir beneficiado. ¿Ya? Entonces, eso es, digamos, a eso se refiere con esa injerencia. Pero acá en el caso salvadoreño, ¿qué injerencia significa? Que una organización de sociedad civil trabaje el tema de medio ambiente, trabaje el tema de transparencia, el tema del fortalecimiento de la democracia. ¿Cuál es la injerencia? O sea, y ahí, como yo lo he mencionado, nosotros no respondemos al interés del cooperante, ¿ya? O sea, entonces no hay una injerencia. Aquí lo que hace el cooperante es apoyar a las organizaciones que están trabajando temas que le interesan a los salvadoreños y que son de beneficio exclusivo para los salvadoreños. Eso es lo que hace el cooperante. Entonces, por eso menciono de que hay una tergiversación enorme con el manejo de esta ley y con las intenciones. Porque acá no va a venir, o sea, hablando geopolíticamente, ¿en qué es estratégico El Salvador para que alguien quiera modificar la política del país y salir beneficiado? Un país extranjero. O sea, no somos productores de materias primas, por ejemplo, para que podamos decir de que hay injerencia política para que el gobierno beneficie a otro gobierno. O sea, no estamos hablando de eso. O sea, El Salvador no es tan relevante para decir que hay intereses por sus recursos naturales, por su dinero, por su posición estratégica, para decir que alguien va a tener injerencia en el país para beneficiarse. O sea, eso creo que es muy jalado de los pelos plantear. Y lo otro, sería bueno que dijera el amigo qué organizaciones, y que presentara pruebas, qué organizaciones separan el 10% de lo que reciben para otros fines. Sería bueno que lo dijeran. ¿Cuáles y qué cooperantes son? Porque, por ejemplo, a nosotros, no, como ya lo mencionaba yo hace un momento, yo no puedo venir y decir que del rubro de pago de alquiler del local, por ejemplo, yo voy a reservar un porcentaje y lo voy a usar para fines fuera de las necesidades de la organización. Siempre hay un margen para que el cooperante pueda aprobar
alguna redistribución de los fondos siempre dentro de lo que se ha planteado en el proyecto. Sí. O sea, por ejemplo, si se tenía X cantidad para salarios o alquiler, pero hay una necesidad de comprar una computadora porque se averió, se puede negociar con el cooperante de que se redistribuyan esos fondos, sí, pero siempre para el mismo proyecto, o sea, no para que yo voy a venir y hacer otra cosa. Ahora, solo una cosa, William, sí, todos incidimos en política, todos. Este programa incide en política, todo incide en política, ¿ya? Entonces, las organizaciones, dependiendo del área, también inciden en la política, pero eso no es malo, o sea, porque aquí no estamos defendiendo, insisto, intereses de un tercero, estamos defendiendo los intereses de los salvadoreños. Lo que pasa es que no podemos hacerlo con los recursos que podríamos recoger aquí en el país, esa es la diferencia. Vamos a ver, Francisco Valdivieso a través del Facebook Live dice, parece ser una ley con propósito político partidario. Pregunta, ¿será conveniente que un grupo político partidario formule leyes ad hoc para asegurarse su continuidad en el poder? Es que yo creo que tiene que ver todo eso, porque aunque ellos se llenen la boca de decir que somos irrelevantes, que somos el 3% y toda la cantaleta que tienen, pero saben que las organizaciones de sociedad civil tenemos un impacto, que tal vez no podemos decir si mayor o menor, pero tenemos un impacto en la opinión pública, tenemos un impacto con la comunidad internacional, señalando las arbitrariedades del gobierno. Y entonces por eso es que quieren, y lo que decía el amigo, o sea, tienen una finalidad política, partidaria, de bloquear el camino a las elecciones 2024. O sea, no quieren que haya una voz disidente, quieren tener el control total de la narrativa, de la opinión pública, y a mostrar de que el gobierno y Nuevas Ideas están haciendo las cosas perfectamente y que no hay ninguna, digamos, ningún problema con su gestión. Entonces, y ahí es donde las organizaciones hemos señalado que sí lo hay, que el gobierno no es transparente, que están abusando del poder, que, o sea, todo eso es lo que les molesta y eso es lo que quieren callar. Ahora bien, decía en el bloque anterior, Estados Unidos pretende facilitar $300 millones para los 3 países del Triángulo Norte y canalizarlos no a través de los gobiernos, sino a través de organizaciones civiles, fundaciones y demás. Obviamente esto bloquearía esa posibilidad de esta nueva normativa entonces. ¿Tiene que ver de alguna manera una especie de respuesta a eso? Bueno, primero, William, habría que decir que, y hay que decirle a la gente que esto no es en automático, o sea, no es que el día de mañana las organizaciones salvadoreñas tenemos $100 millones en nuestro bolsillo, o sea, eso no es así. O sea, hay todo un proceso que se sigue para obtener fondos, o sea, no es en automático. Y ahí es donde seguro un pensamiento simplista el gobierno ha dicho, bueno, les vienen 100 millones, quedémonos con 40, y ahí hicimos nuestro agosto. Obviamente esto se da también porque el gobierno de Estados Unidos, en temas de transparencia, de combate a la corrupción, etcétera, etcétera, no ve como socios confiables a los gobiernos de la región. No los ve como socios confiables. Y aparte que, digamos, en el caso salvadoreño, el gobierno participó de un golpe de Estado el 1 de mayo y sigue golpeando la democracia. Entonces no lo ve como una entidad que le merezca la confianza para trabajar estos temas. Y entonces por eso se recurre a la sociedad civil, pero como digo, no es que en automático sociedad civil tiene $100 millones, o sea, El Salvador, porque son para Guatemala, Honduras y El Salvador, para los 300 millones que se anunciaron, sino que, como digo, esto es parte de un proceso que hay que hacer requerimiento y esperar que se apruebe el apoyo de los fondos, pero es eso, o sea, al final que si no se va a apoyar a los gobiernos es porque no le da fe al gobierno de Estados Unidos que van a ejecutar bien esos fondos y van a contribuir a combatir la corrupción o a fortalecer la democracia. Sí, ahora bien, Eduardo, ¿hacia dónde está caminando el Triángulo Norte? Los 3 países del Triángulo Norte, pero ahora si incluimos a Nicaragua, por ejemplo, decíamos al iniciar, ¿no? Era uno de los temas que me interesaba conocer la reflexión tuya, y es lo que está pasando en Nicaragua, por ejemplo. Ya la Organización de Estados Americanos dijo que es ilegítima esa elección. Entonces, claro, fue una elección donde Daniel Ortega metió preso más bien a todos sus
contendiente a los adversarios políticos, ¿no? Entonces es una competencia prácticamente donde él solo estaba con un par de candidatos, pero totalmente irrelevantes, o que algunos sugieren que eran parte de del mismo esquema de gobierno. ¿Cómo interpretar lo que está ocurriendo entonces en Nicaragua y ahora una decisión que escala, ¿no? En términos de las sanciones económicas hacia el equipo de gobierno de Daniel Ortega y también directamente hacia él y su esposa, porque ahora se les prohíbe el ingreso a Estados Unidos? Yo creo que Nicaragua es la muestra más clara de que la democracia se debe de construir y cuidar día a día. No se debe de bajar la guardia, ni la ciudadanía, ni la comunidad internacional en, digamos, cuidar la democracia. Porque eso es lo que ha pasado en Nicaragua. O sea, se pensó, y yo creo que igual aquí en El Salvador, y estamos viendo ya los efectos, se pensó que se había construido ya una institucionalidad, un sistema democrático autosostenible, que ya no necesitaba de ningún cuidado, sino que ya en automático asumíamos que estábamos en democracia y eso no iba a cambiar. Y eso fue precisamente lo que pasó en Nicaragua. Obviamente hay otro factor, porque está el pacto alemán-Ortega, que fue el que permitió que Daniel Ortega llegara al poder y se mantuviera ahí. Y ya luego lo que decíamos, todas las medidas que poco a poco fueron tomando, reforma de la Constitución, el tema de la reelección, la captura de las instituciones, los ataques contra la sociedad civil y la prensa, etcétera, etcétera. O sea, entonces, yo creo que de Nicaragua hay que tomar el ejemplo, y por eso yo comenzaba diciendo que el gobierno nos está llevando a convertirnos en un régimen autoritario, populista como Nicaragua, donde ahorita pueden algunos estar aplaudiendo que qué bien que afecten a las ONG fachadas, como les dicen, pero el día de mañana ellos se van a ver en un problema cuando les afecten sus derechos. Hay mucha gente que no percibe, que no se percata que lo que está haciendo el gobierno tarde o temprano se le va a revertir a la gente. O sea, ahorita puede que estén atacando a las organizaciones, pero el día de mañana alguien que está aplaudiendo esto, que vive en una comunidad que se va a quedar sin agua y va a salir a protestar, van a criminalizar la protesta, ¿ya? Y no va a poder salir a protestar. Y después, ahí es donde uno dice, queremos ver qué es lo que hacen después. Bien, tenemos una nota de voz de oyente con celular terminación 9123. Escuchamos. Hola William, buenos días. El tema es muy importante y quería dar mi opinión. ¿Cómo se llama? El argumento del gobierno es totalmente ridículo, en el sentido de que dicen ellos que lo que quieren contribuir es a la transparencia, de que los fondos realmente se utilicen para lo que son, para lo que han sido donados, pero es totalmente ridículo en el sentido de que, o sea, piensan transparentar los fondos que le donan a organizaciones, pero no les interesa transparentar el fondo realmente que deben transparentar, que son los ingresos del pueblo salvadoreño, ¿verdad? Entonces, son de doble moral, pues. O sea, por un lado dicen quieren transparentar, pero solo cuando les conviene, ¿verdad? O sea, si alguien a mí me regala $100 por mencionarte algo, ¿verdad? Un caso hipotético, yo lo puedo gastar como a mí me parezcan, ¿verdad? Y yo, a cuenta de que le voy a estar dando claridad al gobierno, ¿verdad? Si lo gasté o no lo gasté para lo que me lo regalaron. Esa es mi opinión, William. Bueno, excelente. También está Susana Barrera, es un texto que voy a leer. Buenos días, dice: las organizaciones también se han caracterizado por llegar a donde no llega el Estado. Los métodos de trabajo basados en participación ciudadana y educación popular también distan de las intervenciones oficialistas. Mi preocupación, más allá del golpe institucionalizado a las ONGs, es el golpe que se le va a dar a las comunidades que no recibirán acompañamiento. Las ONGs, dice Susana, han impactado en el desarrollo, son aliados en el desarrollo. Este es un golpe bajo al desarrollo de las comunidades. Con este último comentario, sin duda, o sea,
hay poblaciones que se van a ver afectadas, y como ella bien lo dice, porque no llega el Estado, y son las organizaciones las que suplen esto. Pero también, aunque no sea, digamos, tan visible, pero habemos otras organizaciones que la labor que hacemos es para beneficio de la gente, como ya lo mencionaba hace un momento. Pero sí, totalmente de acuerdo con el comentario. Y con el primer comentario, el amigo tiene un buen punto. O sea, uno, las organizaciones no estamos en contra de la transparencia. Y como les digo, ahí están nuestros estados financieros para quien los quiera ver. Los puede ver. No estamos en contra de la transparencia. Métase a la página de Acción Ciudadana y va a encontrar el financiamiento nuestro. Y ahí está quién nos da dinero y en qué lo usamos. Eso es uno. Dos, el amigo decía, qué irónico que quieran que nosotros seamos transparentes cuando ya lo somos, ¿sí? Pero el gobierno no revela la información del uso de fondos públicos en el manejo de la pandemia, no revela la información de cómo están usando y adquiriendo los Bitcoin, por ejemplo, que esos son fondos públicos y esos sí son los que nos interesan a todos y no los revelan. Entonces, ¿cómo el gobierno está pidiendo transparencia cuando no es transparencia? No es transparente. Y Nuevas Ideas está pidiendo transparencia y ellos no se han dignado ni han cumplido con la ley para entregar la información sobre sus donantes. Acción Ciudadana se la viene pidiendo desde 2018 y Nuevas Ideas no ha entregado la información de su financiamiento. No sabemos quiénes son los donantes del partido, no sabemos cuánto han gastado en campaña, por ejemplo. Entonces es irónico, como bien lo decía el amigo, una doble moral, que estén pidiendo transparencia y ellos no sean transparentes. Bien, entonces, Eduardo, el planteamiento, volvamos un poco a lo que estábamos viendo de cómo se analiza lo que está ocurriendo en la región centroamericana, porque bueno, hay dificultades en Honduras, ¿no? Todos lo sabemos, las dificultades que ha habido con Juan Orlando Hernández, problemas también en Guatemala, donde prácticamente hay situaciones también de mucha tensión entre gobernantes y gobernados, en este caso la presidencia, por ejemplo, con organizaciones también de carácter civil. Un poco, ¿qué es lo que está ocurriendo? ¿Cómo se puede analizar ya el contexto a nivel regional? Yo creo que hay varios fenómenos, William. Por ejemplo, en tema de transparencia, para mencionar uno. Sin duda, la región pudo experimentar un repunte en materia de transparencia, cuando se implementaron las leyes y sociedad civil comenzó a utilizarlas, algunas instituciones del Estado adoptaron prácticas de transparencia. Entonces tuvimos un momento donde la ciudadanía conoció información, donde parecía que el sistema democrático en ese ámbito de transparencia estaba funcionando. Pero lo que ahora vemos, yo lo podría catalogar como un rebote de transparencia. Es decir, cuando, para tal vez algunos que no saben, tal vez no entienden el término rebote, cuando uno se pone a dieta, rebaja, pero si no cumple todo eso, luego engorda más de lo que, aumenta de peso más de lo que al inicio estaba. Entonces yo creo que eso es lo que nos está pasando. O sea, las medidas de transparencia, si bien informaron a la ciudadanía y todo, pero como no se había construido una institucionalidad fuerte, ahora los sectores interesados, los sectores que no quieren que haya transparencia, tanto políticos, económicos, sociales, como han de nuevo capturado el control del Estado, están haciendo que retrocedan todas esas ganancias que habíamos tenido en materia de transparencia. Y eso creo que está en la región. Y ahí es donde también se vincula el tema del combate a la corrupción. O sea, si estamos hablando de gobiernos, de políticos, de partidos que no son transparentes, pues obviamente ellos no van a estar en función que se investigue la corrupción. Perfecto, vamos a ver, tenemos 3 participaciones, vamos a correr un poco con esto porque el tiempo nos avanza. Jorge Ventura, tenemos a Rafael Meléndez y alguien más de terminación de celular 5874. Iniciamos con Jorge Ventura. Jorge Ventura, vamos a escuchar primero, Juan Carlos. Buenos días, participando de la entrevista, agradecer la oportunidad. El tema es tan delicado y es porque desde la sociedad civil se construyen democracias, ¿vea? Y se da mantenimiento, como decía el invitado, a la democracia de un Estado.
hemos visto las diferentes entidades que en los diferentes gobiernos han alertado de situaciones, ¿vea? Y este gobierno ha querido cortarle las alas a cualquiera que se le oponga. Yo creo que es un momento de decir un alto, que la población se dé cuenta, pues, vea, más violados los derechos, el Estado de Derecho de cada ciudadano, vea, que forma parte, que construye las sociedades demócratas, no se puede estar. Es un momento de decir alto, vea, como ciudadanos y trabajar juntos para sacar este gobierno, ¿verdad? De gente que está conformado por gente, digámoslo así, corrupta, gente que quiere trabajar sobre sus propias intereses, olvidándose de los intereses de la población. Gracias. Escuchamos a Rafael Meléndez. Muy buenos días, William, invitado. Pues yo quisiera sinceramente consultar a su perspectiva. ¿Qué se nos viene? ¿Qué hacer? ¿Qué va a pasar? Porque sinceramente, si la Fuerza Armada y la Policía no estuvieran en apoyo de los cambios, entre comillas, que para mí son retrocesos, pues simple y sencillamente no se podría hacer. ¿Qué nos viene? Afilar el lomo y esperar de que las personas que están haciendo estos cambios pues se mueran de viejos y se vayan con ellos 2, 3 generaciones, a ver si la otra sale buena, porque francamente después de todo este desorden que se está haciendo, el que venga simple y sencillamente ya tiene a la población adaptada a este desorden. No va a venir a ¿cómo se llama?, a votar lo que se ha hecho. Puede ser que lo consolide todavía más. O sea, si aguantaron esta pecozón, aquí van otros 2. Realmente, ¿quién podrá defendernos? Bien, pasamos con el amigo 5874. Buenos días, estimados. Mi opinión, realmente el gobierno no quiere ser transparente en el uso de los millones, de los miles de millones de dólares que nos pertenecen a todos los salvadoreños. Siguen escudándose ya 2 años después prácticamente en lo que hicieron aquellos, pero los mismos de siempre, y escudándose en el odio que infundan al salvadoreño hacia aquellos partidos políticos. Se siguen escudando en, si aquellos no dieran explicaciones, pues nosotros tampoco. Al final no son ya los mismos de siempre, ellos son peor aún que lo que vivimos anteriormente, porque de manera descarada están usando a la gente humilde y están robando a manos llenas, no dan explicaciones de ni un 5. Tienen blindado, tienen secreto todo lo que están gastando, no sé pues si por 7 o 10 años nadie va a saber en qué han gastado el dinero. Bueno, el tiempo nos ha avanzado, Eduardo, tenemos un par de minutos nada más, porque son las 7:27, para escuchar un poco a manera de resumen tu respuesta. Me place escuchar que la ciudadanía reflexiona, que la ciudadanía está viendo, y esperemos que sea esto en varios sectores de la población, está viendo la diferencia entre el discurso y las acciones del gobierno, y eso es lo que han dicho los ciudadanos. Están pidiendo transparencia por un lado el gobierno, y ellos no son transparentes con el manejo de los fondos. Con el primer amigo, sin duda, desde la ciudadanía se construye democracia, no hay otra manera. O sea, no es desde el Estado, no es desde el gobierno, no es desde el presidente que se construye democracia, es desde la ciudadanía. Y eso es, creo yo, un mensaje importante que da el amigo, para que todos entendamos que la labor que hacemos todos en los diferentes sectores, desde nuestra trinchera, construye democracia, y no solo desde el presidente de la República. Bueno, excelente, son las 7:28, terminamos de esta forma la entrevista Club. Gracias, Eduardo, por haber compartido con nosotros y nuestra audiencia. No, gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Bueno, excelente, decíamos 7:28, nosotros concluimos de esta manera la entrevista.